Mary, bienvenida aquí a la Universidad Andina. Esperamos que te sientas muy bien y esta sea tu casa a partir de ahora. Lo está haciendo, sí. Qué bueno. Mary, ¿qué proponen como renovación en la posmodernidad los estudios de género y literatura? Bueno, los estudios de género y literatura están en la posmodernidad proponiendo cosas, pero tienen una larga trayectoria. Yo creo que la gran ventaja de los estudios de género y literatura es que no se pueden considerar como una escuela independiente o ni siquiera se pueden considerar como una metodología que tú apliques sobre un corpus y, bueno, y procedas según una serie de protocolos y a partir de aquí te den un resultado. Sino que los estudios de género y sexualidad lo que a mí me han dado es la necesidad de una revisión crítica que es capaz de teñir, creo que prácticamente todas las áreas. Tenemos, por ejemplo, un psicoanálisis feminista, tenemos una serie de mujeres y hombres que dentro del psicoanálisis desde perspectivas feministas revisaron esa disciplina, esos protocolos, ese pensamiento, esos fundamentos. Y como tenemos un psicoanálisis feminista, pues tenemos lo que tú quieras desde una perspectiva feminista. Es decir, es algo que cubre y se mezcla y tiñe, ¿no? Diversos campos del saber, diversos campos de conocimiento, disciplinas científicas, menos científicas, más humanas, más sociales, lo que sea. En esa perspectiva, ¿qué crees que ha permitido deslindar en Hispanoamérica, por ejemplo, dentro de los estudios literarios, esta noción de género? Pues poner en evidencia los procesos por los cuales el poder se ejerce y se delega. Porque muchas veces dentro del conocimiento hay una serie de perspectivas que se presentan como universales, como no marcadas. En realidad son perspectivas masculinas, heterosexuales, blancas, colonialistas, occidentales, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho, entre otras cosas, los estudios de género y sexualidad ha sido desafiar, retar esas perspectivas presuntamente neutras que no lo son, ¿no? Mary, ¿y qué torna diferente dentro de la tradición la presencia del género a la hora de hacer los estudios críticos de la novela latinoamericana actual, por ejemplo? Primero de todo, rescata una serie de obras que simplemente por el hecho de ser escritas por mujeres no estaban en el canon. Después, invita a revisar las obras escritas por hombres o mujeres, me da igual, que sí están en el canon o que sí están más conocidas o que están frente a nosotros para que las estudiemos, incorporando esta revisión crítica. Y después, obviamente, ponen en entredicho metodologías que aplicamos, insisto, como si fueran neutras, como si fueran científicamente no marcadas y que no obstante están hechas desde un lugar político, ¿sí? Mary, pero ¿tú crees también que en esta línea de reflexión se ha dado el caso de autores, hablo de hombres, sí, que en algún momento en la tradición literaria hispanoamericana han desarrollado o desarrollaron de pronto, ya sea por su filiación política, no porque de pronto hubo una conciencia muy clara, pero que se revela en sus obras cierta noción de género. ¿Crees que eso claro, ha sido posible? Yo no creo que una obra, para ser, digamos, leída desde el género y la sexualidad o desde algún lugar, digamos, identitario o de revisión, como hemos estado viendo, necesariamente tenga que estar escrita por una mujer o por un hombre gay o por un hombre negro o una mujer. No. Yo creo que en realidad es desde la posición de la lectura que tú, digamos, te enfrentas a esa construcción cultural que es la obra y estás legitimado o legitimada para leer esa obra poniendo en relieve estas perspectivas, pero que para que nos entendamos, y dicho así un poco burdamente, hay hombres gays que producen obras homofóbicas y hay mujeres que producen obras machistas o nada feministas o muy poco susceptibles de leerse desde esta reivindicación, ¿no? Entonces no es la biología de quien escribe, es el aparato teórico de quien lee.
En esa línea, ¿qué juicio te merece aquello que se debe denominar como, todavía se llama literatura light? Literatura light. Light. Para un poco, sobre todo, orientada hacia la literatura que han producido mujeres, ¿no? En este tiempo. Bueno, no exclusivamente, porque hombres también hacen literatura light. ¿Te refieres a esta literatura, digamos, amena, fácil de leer, el bestseller, etcétera, etcétera? No, o sea, nunca se me hubiera ocurrido que ese tipo de literatura fuera marcada por una biología de autora mujer, ¿no? Creo que existe esta literatura, como tú dices, la producen hombres, mujeres, incluso la producen a veces reputados autores para seguir cotizando y seguir existiendo en el mercado. Y esas cosas que a veces la industria editorial exige. Y no los estoy criticando, estoy diciendo que a veces olvidamos que la literatura no es algo que se produce en Torres de Marfil, como a veces románticamente, ¿no? se ha tratado de mostrar, sino que es algo que está dentro de una industria cultural y económica. Bueno, dicho esto, también pienso que una obra, por ser un bestseller, no es necesariamente una mala obra, ¿no? Creo que escribir bestsellers también implica una estrategia y un conocimiento, digamos, retórico, literario, que merece ser estudiado. Y por eso también diría que hay buenos bestsellers y malos bestsellers. Con lo cual, esa literatura light en sí misma, como conjunto, no me genera una respuesta, digamos, inflexible y posicionada. Tendríamos que ver qué literatura light, ¿no? O de quién hablamos cuando hablamos de literatura light, y analizar estas obras. Del mismo modo que dentro de los estudios culturales, por ejemplo, se ha analizado ese producto tan desechable que parecía que no había que prestarle ninguna atención, que son los culebrones. Bien. Y se ha descubierto que en los culebrones a veces uno encuentra sorpresas cuando empieza a analizar. Porque puede haber incluso la telenovela, que es muy fuerte en América Latina, por ejemplo, culebrones, que así los llaman en España. Sí. ¿No crees que ahora hay una tendencia, una línea incluso de insertar ciertos elementos que vienen de este debate del género para precisamente deconstruir algunas nociones que desde el poder o de la cultura hegemónica se establecieron, ¿no? O sea, en otras palabras, la telenovela como una estrategia que va a permitir también abordar, ahondar en este tipo de cuestionamientos. ¿Crees que es posible? Sí, en un ensayo que tiene ya muchos años, porque es de los 80, Tania Motlevsky decía, tenemos que prestar atención a la figura de la villana. Dice, porque mientras la protagonista buena siempre le sucede que se queda embarazada y entonces tiene que abandonar a su hijo, hija, y pasan no sé cuántos capítulos hasta que lo encuentra y es desgraciada porque ha sido seducida, bueno, bla, bla, bla. La villana en realidad no queda embarazada, pero no tiene ningún reparo en decir que está embarazada para conseguir algo. Luego se descubre que es una mentirosa, una traidora, bla, 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 y seguramente será castigada. Pero mientras no es castigada, la villana realmente es un sujeto muy empoderado que desarticula a veces los discursos machistas, vamos a decir así. Por lo general, siempre por parte de los espectadores, la villana es la que se lleva los aplausos, porque es buena, ¿no? Claro. Pasa en un papel más bien secundario. Exacto, ¿no? Como diría Baudelaire, ahí se pone en evidencia la transparencia del mal. Ahí está, ahí también está. Juega su rol en esto, ¿no? Entonces, con productos como estos, yo creo que no hay que ser despreciativo y decir, no. No hay que satanizar, ¿no? No, hay que pensar también, claro, hay que pensar que hay que analizarlos como productos culturales. Eso nos lo enseñan en los estudios culturales. Mire, hoy la presencia de las mujeres en la literatura, creo que en todo el mundo, es fuerte, sí. No digamos en América Latina. ¿Esto dará paso a una superación de la noción del género? ¿O crees que esta noción del género se va a ver trastornada, transformada? Yo creo que tenemos género para rato. Eso no quiere decir que las transformaciones que ha habido últimamente a propósito de la noción de género no me parezcan, digamos, muy importantes, muy importantes. Y la más importante es que esta dicotomía de géneros
Porque claro, hablamos de género como si género fuera solamente mujer, pero el género también es hombre, en realidad los géneros son dos. Y son dos géneros que se presentan como contrarios y complementarios, con lo cual en realidad son uno. Son una moneda con dos caras. Justamente ese concepto de los géneros como contrarios complementarios, esa idea de que eres uno de los dos, no puedes ser ninguno de los dos, tienes que ser uno, y no puedes ser los dos, ¿no? Toda esa idea se ha transformado. O sea, el concepto de género está cambiando desde el mismo concepto de género. Porque ahora digamos que entre el 1 y el 2 estamos empezando a ver posibilidades intermedias. Casi como que 1 es demasiado poco y 2 son demasiados, ¿no? En realidad también estamos viendo las grandes semejanzas que existen entre los hombres y las mujeres, y no tantas de semejanzas. Hay muchas cosas que nos hacen parecidos. ¿Crees que enseñas a superar esa visión de un feminismo a veces, no sé, por decir, muy dogmático respecto a la idea, por ejemplo? Esta es otra, hablamos de feminismo. Hay muchos feminismos. Así es. Según... Múltiples. ¿Para qué, colega mía? Yo no soy feminista. Porque, por ejemplo, no trabajo con una idea de mujer cerrada, identitariamente fuerte, esencial y biológica. Y su feminismo sí. Su feminismo cree que biológicamente estamos marcadas las mujeres con una diferencia. ¿Sí? Yo trabajo con otra idea de género, ¿no? Pero que no parte de la biología y no es una idea fuerte de género. Es una idea de género construida discursivamente. Por ejemplo, en el caso de la literatura, básicamente, no es que tampoco por esta idea de la práctica, en este caso, del género o de las opciones, a veces se ha pretendido que cualquier cosa puede ser legitimada como tal. O sea, yo me parece que en eso hay que tener una mirada muy crítica. Claro. Creo que las mujeres lo tienen, de hecho lo han expresado. Sí. Muy te refieres al valor. Igual valor en sí, en este caso, del texto. Claro. O sea, que no está mediado por el hecho de la condición de que alguien porque es gay o facto es un gran poeta. No. Claro que no. Además es que probablemente por ser gay y tratar temas gay le costará más llegar a publicar, llegar a difundir. No, claro que no. De todas formas, el valor también es un elemento construido y variable. Sin duda. ¿Sí? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esto es uno de los debates, como tú ya sabes, y muy evidente desde que Harold Bloom publicó el canon literario, pues es una cosa que estamos arrastrando. Yo creo que no hay que perder de vista los procedimientos a través de los cuales en determinados contextos decimos esta obra es buena o esta obra es mala. Porque no lo decimos desde la nada, lo decimos con una serie de prejuicios, en un sentido de juicio previo, que están asociados a lo que nosotros creemos que es literatura y literatura valiosa, ¿sí? Pero, entonces, claro, creo que tenemos, por ejemplo, te digo, en mi faceta de crítico literario, una de las cosas que yo siempre trataba de hacer o he tratado de hacer, ahora la practico menos, es explicitar, poner de manifiesto, explicar al lector de mi reseña crítica los motivos por los cuales yo estoy haciendo un juicio de valor. O sea, fundamentar el juicio de valor. Porque a veces pasa que lo que para mí es algo, digamos, reprobable o no tan interesante, o no es fundamental ni central en mi lectura de esta obra, para otro crítico, para otra crítica, lo es. Entonces, claro, sí, yo explicito mi juicio y por qué, y esa otra lectura también hace eso, una tercera persona que lea las dos reseñas puede de algún modo posicionarse y sabe por qué. Si simplemente lee esto es un asco, es basura, o esto es extraordinario, maravilloso, yo creo que no aprende de la lectura. O sea, no hay que perder de vista que el valor es un constructo. Sí. Y cultural, no es solamente el constructo individual de Mary Torras cuando lee la obra, sino que es un constructo cultural de Mary Torras dentro de un contexto académico, científico, cultural, social, que también hace que Mary Torras valore esto por todo ese contexto.